Bueno, entonces hoy vamos a dar la continuación de lo que dimos ayer del libro La Celestina de Fernando de Rojas, y habíamos llegado hasta dimos, me acuerdo, del halcón. Sí, sí. Sí, hasta iré como que cuando quien solamente la adversa fortuna pone su estudio como digo. Ahí está. Entonces ahí vamos a seguir un poquito a partir de ahí. Vieron que este comienzo es abrupto, ¿está? Podría ser parte de una conversación ya comenzada, y si bien hay una duda sobre, como ayer les dije, sobre el género literario, si es una novela dialogada o si es una obra de género dramático, pero nosotros la vamos a analizar como obra del género dramático. La obra del género dramático, la parte interna, se analiza con la primera parte, se llama motivación, que sería esto que comenzamos a leer ayer. La motivación es la parte de la obra que tiende los hilos, es decir, dice lo principal para el comienzo de la obra dramática, es decir, da las condiciones espaciotemporales, da la problemática de lo que se va a tratar, y todo este acto sería parte de la motivación, es decir, lo que se va a tratar dentro de la obra. Bien. Vimos lo del halcón, estábamos recién analizando la parte del argumento, esa idea de la huerta que hubiera sido cambiada, ya les dije eso, ¿no? Sí. Que hubiera sido primero una iglesia, y Rojas decidió cambiar el escenario por un jardín donde entraba ese halcón que tenía todo un simbolismo de lo que era ese tipo de amor. Y Melibea, ¿no? Ahí están presentados los personajes, ¿tá? De cuyo amor preso, ya habíamos dicho lo que era preso, ¿no es cierto? Comenzóle de hablar, a la cual rigurosamente despedido fue para su casa muy angustiado. Habló con un criado suyo llamado Sempronio, el cual después de muchas razones le endereza una vieja llamada Celestina. Acá entonces se introducen los personajes principales, donde Sempronio, como criado de él, va a ser el que colabore fundamentalmente a que él conozca a Celestina. Celestina entonces, esa tercera en amores, esa vieja que se dedica a eso, y en cuya casa tenía el mismo criado una enamorada llamada Elisa, es decir, Sempronio está con Elisa, la cual, viniendo Sempronio a la casa de Celestina con el negocio de su ama, tenía otro consigo llamado Crito, el cual escondieron. Entre tanto que Sempronio estaba negociando con Celestina, Calisto estaba razonando con otro criado suyo por nombre Pármeno. Es decir, que los dos criados fundamentales de Calisto son Sempronio y Pármeno, el cual razonamiento dura hasta que llega Sempronio y Celestina a la casa de Calisto. Pármeno fue conocido de Celestina, la cual mucho le dice de los hechos y conocimiento de su madre, induciéndole al amor y concordia de Sempronio. Entonces ahí tenemos las coordenadas espaciotemporales, ¿sí? Lo que es entonces los personajes ya principales explicando en ese argumento sintetizado del acto quiénes son. Y ya les digo, esto en realidad, esta síntesis no es lo más común en lo que es el género dramático, sino solamente establecer lo que es
hay una mesa, no sé si han leído otras obras de género dramático, hay la escena sucede en una casa muy grande y hay tales y cuales cosas, el momento del día, bueno, ¿qué hay? Si hay, por ejemplo, elementos como el mobiliario, que es importante describir a la hora de representar, ¿no? Porque no es lo mismo una mesa así a que una mesa, por ejemplo, de estas con patas de león, de las antiguas, ¿no? Es decir, que el teatro necesita que la obra escrita le diga una cantidad de cosas para la representación, que vamos a ver que acá está el argumento, pero no está todos esos elementos, ¿no? Acá faltan, como ayer les dije, las didascalias, es decir, las indicaciones escénicas, y falta ese tipo de guía de teatro, que es lo que justamente el teatro es una manifestación artística compleja, que esta es la definición de teatro, ¿no? Que está integrada justamente por la obra, ¿tá? Y además, ¿qué más tiene que tener una obra de teatro? Actores, ¿qué más? Para que sea una obra de teatro, ¿qué tiene que tener fundamentalmente? Ahí está, un espacio donde se muevan los actores, una escenografía. ¿Y qué más tiene que haber del otro lado? Público, ¿no es cierto? Y una cantidad de elementos como ser música, sonidos, ya les digo, el mobiliario es una identificación de, sobre todo, qué cosa, qué nos da. Es lo mismo poner esta mesa que ya les digo que una de patas de león. Uno ambienta y uno puede darse cuenta si se trata de una casa, por ejemplo. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más? Si está una mesa así o una mesa de patas de león, ¿en qué te ubica? De la época. Ahí está, te ubica en la época y en qué más. Todo el mundo tenía... Clase social. Y la clase social. O sea que el mobiliario es una forma de saber dos cosas. La época y la clase social, aunque no hayan entrado los actores. ¿Está? Esta obra no ha sido representada tal y como está, o sea, en extenso. Bueno, por eso, como ayer les indiqué, muchos tienden a decir que es novela dialogada, pero claro, esta forma de que primero esté el nombre y que no haya narrador, que eso es fundamental, porque en la narrativa tiene que haber un narrador. Puede haber diálogo, pero el diálogo se escribe diferente, se escribe primero lo que dice y después el nombre. Les decía entonces que esta obra el teatro es la obra escrita para ser representada y que tiene todo eso, y a veces el teatro tiene una breve parte de la obra y el teatro se va, digamos, de la obra y realiza elementos que no están realmente en la obra. Me pasó, por ejemplo, con Romeo y Julieta, que yo fui a llevar a los chicos, a los alumnos hace años. Estaba en el Galpón, una versión que no recuerdo de quién era, pero sé que yo fui lo más confiada, alumnos de 5º año de liceo, porque viste, es lo que corresponde. Estaba Romeo y Julieta y me empleaban un vocabulario y unas cosas, y era
estaba totalmente, o sea, no el argumento, la línea argumental era la misma, pero estaba cambiada, ¿no? Cambiada las palabras, cambiado todo, y era una lástima porque verdaderamente yo lo quería llevar a ver algo más, digamos, que fuera más, digamos, fiel a lo que era la obra en sí, con el lenguaje antiguo y todo. Entonces, en este caso, esto era muy poco, es decir, esto era así. De la obra tenía esto, sin embargo le habían puesto ese título, ¿tá? Lo ideal es que la obra, el teatro, sea una manifestación que sea más grande que la obra, es decir, tenga la obra y tenga todo alrededor, ¿no es cierto? Es decir, que todos los elementos que acabamos de decir, que además faltó fundamentalmente, que se los pregunté y no respondieron, es fundamental en una obra de teatro que tenga el público, ¿tá? O sea, si no es un ensayo, ¿tá? Pero la obra de teatro debe tener el público, ¿no? Del sonido, música, no sé si mencionamos todo eso. El sonido ahora es muy fácil con la tecnología, pero antes si por ejemplo el sonido de un caballo, bueno, tenía que haber alguien haciendo tener determinados implementos para imitar el sonido de un caballo, ¿no? Bien. Pues hay algo también que ocurre en las obras de teatro, que cuando alguien piensa en voz alta, no sé cómo se llama eso. El monólogo. Capaz, pero que piensa en voz alta, los demás personajes no están escuchando. Se supone que Claro. no de representar el pensamiento. Ahí está, sí, puede ser el monólogo o el aparte. El aparte es cuando el otro finge que no lo... Entonces, por más que está ahí, y el otro dice, bueno, pero esta no sé qué cuánto, ¿no? Y entonces ese es el recurso de la parte. Y entonces el otro actor finge que no lo está oyendo o hace algo mientras tanto. Lo que dicen, sí. Bien. Bueno, eso entonces que me había faltado decir ayer. Y bueno, profesora, ¿cómo lo decimos? Bueno, simplemente establecemos esta problemática, ¿no? No nos vamos a definir nosotros cuando están estudiosos de hace, fíjense, de 1499 hasta ahora, discutiendo esto. O sea, nosotros planteamos esa diversidad que tiene tales y cuales cosas que corresponderían al género dramático, pero sin embargo hay críticos que sostienen que es una novela dialogada. Bueno, bien, después, Calisto dice, en esto veo Melibea la grandeza de Dios. ¿En qué Calisto? ¿Vieron que ese comienzo es abrupto? Porque ellos parecen conocerse de antes, porque fíjate que sabe el nombre, ¿no es cierto? O sea, en lo que se presenta acá en el texto, ya sabe el nombre de eso. Y estamos en la época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Entonces está pasando las etapas culturales del teocentrismo, ¿tá? Que teos es Dios, teos del latín con H es Dios, bueno, el centrismo centro, ¿no? Al antropocentrismo. Este antropocentrismo de antropos, hombre como ser humano, no se olviden que antes se decía siempre hombre como ser humano, ¿no? Como persona, ahora se dice, más se acostumbra a hablar de persona. Este pasaje, entonces, implica la entrada al Renacimiento. ¿Por qué se las digo ahora? ¿Qué es lo que ven ahí que amerita hablar de este pasaje del teocentrismo
al antropocentrismo. En esto veo Melibea la grandeza de Dios. La belleza de la mujer. Ahí está, ¿no? Es decir, él ve a Dios en la belleza de la mujer. Es decir, ahí justamente está esa transición de la adoración a Dios como tal. Y vieron, por ejemplo, que en el Cid no asociaba una cosa con la otra. Estaba la imagen de Dios y de los rezos y todo, digamos, dando la pauta de esa fidelidad a Dios de la Edad Media, ¿no? Como la guía de la estructura de ese vasallaje. Ahora no, ahora vamos a ver en innumerables partes, que yo se las voy a ir mencionando, justamente este pasaje que marca el Renacimiento. Esta obra está entre lo medieval y renacentista, y la obra refleja la transformación justamente operada en esta etapa de finales de la Edad Media. Quería leerle algo del Renacimiento. Bien, entonces lo vamos a ver en todas las secciones, este cambio y esta divinización de la amada. ¿Está? Divinización de la amada. Bien. Es decir, que la grandeza de Dios está en la dama. Entonces ella le dice, ¿en qué Calisto? Vieron que ella también conoce el nombre. En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer de mí inmérito. ¿Inmérito qué quiere decir? Que no merece. Que no merece, ¿no? Tanta merced que verte alcanzase, es decir, no merece verla, y en tan conveniente lugar. Vieron que ahí por eso el lugar es fundamental, porque no es lo mismo que él hubiera hablado en una iglesia a haber hablado en el jardín de ella, ¿no? Es decir, no es lo mismo porque justamente ¿qué pasa en la iglesia? ¿Hubieran podido tener esta charla? No, es decir, a no ser que estuvieran muy escondidos o algo de eso, pero si no, en general no podrían haber, si hubiera más gente, ¿no? No hubieran podido realizarla, entonces ahí hay un cambio en lo que es el lugar expresamente para justamente adaptarse a esto. Bien. En tan conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarse pudiese. Fíjense que cuál es su dolor. Ahí está, su dolor sería el amor, ¿no es cierto? Sin duda, incomparablemente es mayor tal galardón que el servicio, sacrificio, devoción y obras pías que por este alcanzar yo tengo a Dios ofrecido. Fíjense que la palabra galardón, ¿qué es galardón? ¿La buscaron o no? Ahí está, galardón
era un presente, ¿tá? Que también se usa para premio, un presente que se le daba a la amada. Y en este caso está usado ¿en qué sentido? Sin duda, incomparablemente es mayor tal galardón que el servicio, sacrificio, devoción y obras pías que por este lugar alcanzar yo tengo a Dios ofrecido. Está en un sentido que es, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es el galardón, el premio al que él se refiere? Está, Ella. ahí está, verla a ella, ¿no? Verla a ella. Es decir, que es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, ¿tá? Desde el primer encuentro, es decir, desde este encuentro, Calisto está haciendo mal uso de las reglas del amor cortés. Recuerdan que ayer dijimos que era una parodia de Leirano del amor, justamente protagonista de una novela anterior. El primer parlamento de Calisto fue considerado por Spitzer, que ya ustedes lo conocen porque lo vimos con Musid, este crítico Spitzer, catalogó a este primer parlamento en 1930 como un lugar común medieval en respuesta a Castro, que es otro crítico, que lo considera típicamente renacentista. Otro crítico, Green, como verde en inglés, señala el punto de vista medieval de la naturaleza, viste que dice en darle poder a natura que es con tan perfecta hermosura, ¿no? Esa parte. Entonces Green señala el punto de vista medieval de la naturaleza como vicaria de Dios, es decir, vicaria en el sentido de representante de Dios. Hay elementos renacentistas en la concepción de la dama al designar la importancia de lo antropocéntrico sobre lo teocéntrico. Bien. Entonces, ese galardón sería una metáfora en relación a el premio de verla a ella, ¿no? Es decir, el premio en el sentido de lo que a él le provocaba, ¿no es cierto?
El nombre Calisto es derivado del griego Calistos, que significa hermosísimo, señalándose así desde su nombre su virtud exterior, la belleza, que se corresponde con la virtud o belleza interior y con la inteligencia. Ahí está. Entonces, justamente la forma de expresarse de él evidencia esa inteligencia, esa intención de conquistar a la dama. Por tal galardón que el servicio, sacrificio, devoción y obras pías, por este lugar alcanzar yo tengo a Dios ofrecido. Fíjense entonces que hay una relación de la dama con Dios, ¿no? Ni otro poder ni voluntad humana poder cumplir. Y Castro Guisasola sugiere que la estrofa 15 del planto de Pantasilea, ese se remite a otra obra, planto de Pantasilea, tiene una relación con esto, es decir, hubiera sido sacada de esto, porque fíjense que esa obra dice, ahí habrán comillas, Venus, de tanto servicio que te fice atribulada, de oración y sacrificio, ¿qué galardón he sacado? Ahí cierran comillas. Es decir, que serían una fuente de palabras, de estas palabras iniciales de Calisto. Los comentaristas parecen haber puesto de acuerdo en que Calisto es uno de los primeros, en los primeros actos, una parodia del amante cortés. Ahí está. ¿Quién vido en esta vida un cuerpo glorificado de ningún hombre como ahora el mío? Acá entonces la glorificación, ¿qué es la gloria de Dios? Dice que el cuerpo está glorificado como el mío. ¿Qué sería la gloria de Dios?
La gloria plena de Dios es de los santos alrededor de Dios en el paraíso, ¿no es cierto? Sería el beneplácito de estar con Dios, ¿no es cierto? Por la excelencia divina y estar al lado de Dios. Entonces, él vieron que está entonces llevando las palabras de lo que se usaría en un sentido religioso, ¿a qué? ¿A qué lo está llevando? ¿Quién vido en esta vida el cuerpo glorificado de ningún hombre como ahora el mío? A lo humano, ¿no? Ahí está, es decir, ¿cuál sería la glorificación? Estar con ella. Estar con ella, ahí está. Entonces, acá vemos típicamente este pasaje de lo que es el lenguaje que corresponde a Dios, ¿no? La gloria de Dios, ¿no? A lo que es la esfera humana, terrena. Y ahí vemos ese pasaje, entonces, a lo que es el antropocentrismo. O sea, la gloria de Dios es para él estar con ella. Y además la gloria en general se habla en un sentido de lo espiritual. Y acá está hablando en un sentido corpóreo. Fíjense, esta vida cuerpo, ahí está fundamentalmente realzado el cuerpo glorificado de ningún hombre como ahora el mío. Es decir, remarca desde el principio el sentido terrenal, ¿no es cierto? Ligado a esa glorificación que corresponde al ámbito divino, no al ámbito humano. Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina, es decir, los santos que ven a Dios, no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. ¿Qué es allí? Una figura que ya vimos. Sí, una comparación, ¿no? ¿De qué tipo? Cuantitativa. Cuantitativa, es decir, hay una comparación cuantitativa de superioridad, ¿está? Donde el elemento real serían los gloriosos santos, que se deleitan en la contemplación divina, no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. Es decir, que ahí el elemento real serían los gloriosos santos y el elemento figurado, él. Muy bien, ese yo. ¿Y cuál sería aquello que les dije, el ejemplo de la altura de mi hijo? ¿Recuerdan? ¿Cuál sería la variable que él maneja? Los gloriosos santos que los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. No, acatamiento, ojo, que es de catar. Catar es mirar. O sea, sería en el sentido antiguo de la palabra catar, porque hoy catar es otra cosa, es gustar o degustar. Pero el catar antes era mirar. En el acatamiento tuyo sería en mirarte, ¿no? Así que los santos miran a Dios y él a ella. Y el elemento variable es... Eso sería el comparativo de superioridad. ¿Cuál sería lo que vendría a ser la altura? No quiero decir persona porque en realidad Dios no sería No, persona. pero no, fíjate, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo.
El gozo, es decir, el gozo es el deleite, el regocijo, la alegría, ¿no? En ese sentido, en el sentido de los salmos, el gozo en el sentido espiritual, pero él lo lleva al terreno humano, ¿no? Esa alegría, el gozo sería entonces lo que se está comparando, ¿no? Entre los santos rodeando y viendo a Dios, ¿tá? Y que se contemplan, que se deleitan en la contemplación divina, y él por otra parte contemplándola a ella, ¿tá? Entonces esa comparación cuantitativa de superioridad, ahí gente para el próximo parcial definimos, ¿no? Porque yo ahora no estoy definiendo porque ya se supone que tienen esas definiciones, ¿no? Pero tienen que definir, cuanto más definan, siempre tienen más más nota, ¿no? Obviamente, ¿no? Goza más que yo ahora en el acatamiento tuyo. Más, ese más es un más que ya vimos, que es ese más sin tilde, no es el adverbio de comparación, de adición, sino el más como pero, ¿no? Es la conjunción adversativa más o triste, que en esto diferimos, que ellos puramente se glorifican sin temor de caer en la bienaventuranza, es decir, ellos se hacen gloriosos, están felices, ¿no? Sin temor de caer en la bienaventuranza, ¿tá? Así que en esto difieren, en que unos no tienen miedo de caer en la bienaventuranza, por supuesto. Y yo mixto me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar. Entonces, ¿qué quiere decir esto de mixto con ese? Que en realidad hoy sería mixto. Se alegra con recelo. Me alegro con recelo. Con el esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar. Es decir, se alegra con recelo y ya está pensando en esa ausencia de ella. Entonces ese mixto tiene un sentido disémico, es decir, con dos significados. Por una parte, se refiere a la alegría, y por otra parte se refiere al recelo. ¿Qué sería el recelo? Ahí está, desconfianza. ¿Qué más? Preocupación, ¿no es cierto? Es decir, se alegra con recelo del tormento de la ausencia que no verla le ha de causar. Entonces ese mixto, por una parte es un sentimiento que tuviera entonces dos elementos diferentes, ¿no? Mixto, es decir, es una metáfora, en vez de decir siento dos elementos diferentes dice mixto, ¿no? Es decir, hay una metáfora que implica la duplicidad de su sentimiento, la duplicidad de su ánimo al verla.
por otra parte, la denominación de Calixto como mixto hace recordar al concepto de amor mixtus que se contraponía al amor purus. Que justamente nosotros no dimos dimos solo la introducción, les mandé a estudiar con aquel video del libro del buen amor, pero justamente el libro del buen amor de Arcipreste de Ita hace esa gran división entre el amor, el buen amor y el amor, digamos, que no sería bueno, que no sería, ¿no? Es decir, el amor, ahí está entonces el amor puro, que sería un amor deseable, un amor de pareja, pero, digamos, aceptado, llevado a un plano social, ¿no? En contraposición a ese amor mixtus, ¿no es cierto? Que justamente sería un amor ligado a lo clandestino, ¿no? A lo oculto. A lo que implícitamente esconde algo que está malo, ¿no? Así que entonces tiene un sentido bisémico, por un lado metafórico, en esa oposición del recelo esquivo, ¿tá? Y por otra parte entonces relacionado al libro del buen amor, con esa diferencia entre el buen amor y el amor clandestino, ¿no es cierto? Esa antítesis entre alegría y recelo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en esta forma de hablar, por una parte, Calixto está haciendo una parodia del amor cortés, pero por otra parte no está siguiendo los principios del amor cortés. Bien, entonces ahora Melibea, su reacción es de enojo, porque justamente esta furia que tiene Melibea está provocada por esa desobediencia de Calixto a las reglas de amor cortés. Que serían la falta de humildad y la exteriorización de los sentimientos de la dama.
esto que acabo de decir lo dice Green, ¿no? Que la furia de Melibea está provocada por la desobediencia de Calisto en las reglas del amor cortés. Sin embargo, hay otro autor, Trotter, con doble T, que sostiene que el pasaje no está dentro de esta tradición y subraya que la reacción de Melibea obedece a los imperativos del argumento. Bien, Lida de Malkiel, con K, Lida de Malkiel, discutió el uso por Calisto de la hipérbole blasfema. La hipérbole blasfema sería esto que acabamos de analizar, es decir, de osar, hay una exageración, ¿no? En el sentido de gozar, siquiera pensar en relacionarse él con los santos, ¿no? Es decir, es algo impensable. Entonces ella lo llama, Lida de Malkiel, lo llama hipérbole blasfema, ¿ah? Es decir, blasfema en el sentido de no regir los preceptos de lo que se puede decir en relación a la divinidad, ¿no es cierto? Porque él osa relacionarse con los santos, como acabamos de ver en esa comparativa, y decir que ellos van a tener bienaventuranza y se alegran de su bienaventuranza, y él es mixto, ¿no? Se alegra con recelo, es decir, es combinar lo sagrado con lo profano, ¿no? Es osar combinar lo que es puramente divino y referido a Dios con lo puramente mundano, carnal, ligado a un amor que justamente es un amor mixto, no un amor purus, ¿tá? Ahí está en lo que Lida se referiría a esa blasfema, ¿no? Esta hipérbole, porque es una exageración, blasfema. Green señala que el protagonista contraviene la ética cristiana. Eso también entre comillas, ¿no? Green entonces señala que el protagonista contraviene la ética cristiana, pero sin caer en la blasfemia, dice él. Y como dato histórico, lo cierto es que la Inquisición no tocó el texto de la Celestina hasta 1640, y aún entonces solo tachó 50 renglones, que la verdad que es bien poco para lo que es este tipo de obra, ¿no? ¿En dónde te quedaste? 50 renglones, ¿tá? Y hasta el año de 1640 recién fue que tachó eso. Por gran premio tienes Calisto, le contesta ella. ¿Ella cómo está?
ella está enojada, ¿no es cierto? Porque justamente él le habló de una forma impertinente, ya sea porque ella, es decir, impertinente no en el sentido de que le haya dicho algo malo, sino en el sentido de cómo lo hizo, ¿no es cierto? Es decir, no podía haber tal aceleración en lo que eran las reglas del amor cortés, no podía haber tal rapidez, ¿no es cierto? Por gran premio, ¿no? Tienes ¿no? Es decir, el galardón o prenda de amor es algo que se da al otro, ¿no? Un pañuelo, algún elemento para el recuerdo del amado, ¿no? Ahí Melibea parece hacer un uso sarcástico de uno de los elementos del amor cortés, que es el galardón o prenda de amor, que premia la devoción del amante. Dice Calisto, téngolo por tanto de verdad que si Dios me pidiese en el cielo la silla sobre sus santos, no lo ternía, ahí el uso antiguo del español, no lo tendría, sería, por tanta felicidad. Bien. Entonces, él sí lo tiene como un gran premio. Si Dios me diese, vamos a ponerlo en español de ahora, ¿no? En el cielo, la silla sobre sus santos. ¿Vieron que todo esto, para alguien muy religioso, puede ser una blasfema hablar de una forma así, ¿no? Sobre sus santos, no lo tendría, ternía dice, pero sería en idioma, en español actual, no lo tendría por tanta felicidad. Fíjense que acá tenemos una estructura que creo que ya hemos visto. ¿Hemos visto esta estructura con sí? Creo que sí, lo del condicional. Ahí está, ¿no? Es una conjunción condicional que justamente abre esta estructura que nosotros tenemos hasta hoy en día, ¿no? Si no lloviese o lloviera, si Dios me diese, ahí tenemos que tiempo y modo es una suposición, así que es el modo subjuntivo y es el pretérito imperfecto. Del modo subjuntivo, si Dios me diese o me diera en el cielo la silla sobre sus santos, no lo tendría, acá el condicional, por tanta felicidad. Es decir, que hace una suposición, ¿tá? Es decir, es una estructura que abre la suposición, ¿tá? Si no lloviera o lloviese, lo decimos siempre, ¿no? Me iría, el condicional iría caminando a mi casa, ¿tá? Es decir, marcas una condición que es una suposición. ¿Y la suposición de él cuál es? Que le van a dar ¿qué? Una silla sobre los santos, ¿no? Es decir,
Una suposición que obviamente es prácticamente absurda, ¿no es cierto? No lo tendría por tanta felicidad, es decir, esa condición que es una suposición que obviamente no va a producirse, ¿no es cierto? Por eso es el empleo del subjuntivo. Melibea dice, pues aún más igual galardón te daré yo si perseveras. ¿Tá? Acá justamente es cuando el empleo sarcástico de la palabra galardón como premio es como si ella le fuera a ¿qué? ¿Qué sería ese? Más aún igual galardón te daré yo y si perseveras. Lo está amenazando. Ahí está, como si ella le fuera a hacer algo, a pegar o algo, obviamente que... Ahí está, como algún tipo de... Ahí está, más igual galardón, ahí hay un uso sarcástico de esa palabra, ¿está? Yo si perseveras, es decir, si te atreves a seguir en esto, ¿no? Y él le responde, oh, bienaventuradas orejas mías. ¿Vieron cómo lleva siempre? La bienaventuranza está en el cielo y él lo lleva a algo terrenal, carnal, bienaventuradas orejas, ¿no? Que en realidad ahí hay una sinécdoque, porque en realidad es la parte bienaventurado él, ¿no? Bienaventuradas orejas mías, más que dignamente tal palabra habéis oído. ¿Está? Y ella le sigue, más desventuradas de que me acabes de oír, porque la paga será tan fiera cual la merece tu loco atrevimiento, ahí loco en el sentido de loco amor, ¿no? Contrapuesto al buen amor, tu loco atrevimiento y el intento de tus palabras, Calisto, ha sido como de ingenio del hombre como tu haber, de salir para hacer perder en la virtud de tal mujer como yo. Vete de ahí, torpe, que no puede mi paciencia tolerar que haya subido en corazón humano conmigo el ilícito amor, comunicar su deleite. Acá entonces, justamente, ella hace referencia y está enojada por toda esta transgresión al amor cortés, porque no ha seguido los pasos del amor cortés. ¿Tá? Y entonces señala dos cosas importantes ahí que acabo de leer. Una es la virtud de ella, ¿no? Salir para hacer perder en la virtud de tal mujer como yo, ¿no? Es decir, la virtud en el sentido de su pureza, ¿no? Su honra, esa virtud, recuerdan como ya hablamos bastante con el Cid, esa honra es la concepción de los demás, ¿no? Sobre todo de la sociedad en relación, en este caso, a la pureza de ella, ¿no? La virtud en relación a la honra como dama. Y entonces termina y está lo del loco atrevimiento, introduce la palabra de loco atrevimiento relacionada al loco amor, y el hecho de el intento de tus palabras, esa verborragia, todo lo que él ha hablado en relación a algo tan
vinculando, como dijimos, lo sagrado con lo profano, ¿no? Es como invadiéndola mucho desde el principio, ¿no? Como muy, ese comienzo abrupto como muy invasivo para ella, ¿no? Como muy transgresor. ¿Tá? Por eso dice el loco atrevimiento y el intento de tus palabras. La está realmente, bueno, hoy yo creo que en día dirían que acosando, ¿no? Hoy se toma todo como un acoso, ¿no? Es decir, y ella entonces lo denomina como loco atrevimiento. Y entonces, así que ese loco atrevimiento y la virtud, y lo termina despidiendo, es decir, con ese enunciado exclamativo, pone bien en evidencia ese sentimiento, vete de ahí, torpe, ¿no? Es decir, ese enunciado exclamativo marca su emoción y su parecer de disgusto ante las palabras de él. Y ese modo, ¿cuál es? Vete de ahí. Imperativo, modo imperativo, con todo lo que ya sabemos del modo imperativo, de la fuerte carga apelativa, y a la vez el pronombre enclítico, es decir, pegadito, unido al verbo. Vete de ahí, torpe. Que no puede mi paciencia tolerar que haya subido en corazón humano conmigo el ilícito amor. Y ahí reitera, ¿no? Relacionado al campo semántico del loco atrevimiento, el ilícito amor. ¿Recuerdan lo que es el campo semántico? El campo semántico es un conjunto de palabras que tienen un similar significado. Ahí está. Es un conjunto de palabras que remite a la misma idea. ¿Tá? Es decir, en este caso, tanto el loco atrevimiento como el ilícito amor remiten a ese tipo de amor que Calisto ha demostrado, ¿no? Como algo, digamos, que transgrede las reglas del amor cortés usado en esa época. Bien, iré como aquel con quien solamente la adversa fortuna pone su estudio con odio cruel. Es decir, que él, por supuesto, accede a irse, pero relaciona con la fortuna, es decir, la fortuna en el sentido de mala fortuna, en este caso, ¿no? De mala suerte, y no se olviden que la fortuna justamente como divinidad mitológica que presidía los sucesos de la vida, distribuyendo ciegamente los bienes y los males. La fortuna en Roma se identificó con la psique griega o Isis, y se representa con el cuerno de la abundancia, con un timón, puesto que dirige el rumbo de la vida humana. Esto es del diccionario de símbolos de Cirlot. Así que
se representa con el cuerno de la abundancia, con un timón, puesto que dirige el rumbo de la vida humana. Ora sentada, ora de pie, casi siempre ciega, la diosa Fortuna era invocada con muchos nombres distintos. La alegoría de la fortuna solía ser la rueda de la fortuna, una especie de ruleta que significaba el azar o lo aleatorio de la buena o de la mala suerte. En cuanto a la representación, de su aspecto positivo, solía figurársele con una cornucopia. Cornucopia. Cornucopia es, ¿saben lo que es? El cuerno de la abundancia. Ahí está, es como un cuerno que se relaciona con la abundancia, que a su vez es símbolo de prosperidad y data del siglo V a.C. este uso de la cornucopia. ¿Tá? Así que cuando él dice fortuna, volviendo acá, está hablando, vieron que además esa fortuna está con la F mayúscula, ¿no? Es decir, está relacionando implícitamente a todo este campo semántico de la fortuna como divinidad mitológica también, ¿no es cierto? Pone su estudio con odio cruel, es decir, como si él fuera una víctima casi, ¿no? Como que la fortuna pone su estudio con odio cruel, o sea, como que él fuera rechazado por... Eso no puede verse como una falta de respeto también a lo católico, lo cristiano. Ahí está. Como citar a un Dios que no es católico. Ahí está, es justamente, la fortuna en realidad es un tópico, es decir, un motivo que se reitera a lo largo de la literatura que viene desde tiempos, como acabamos de ver, de la literatura grecolatina, ¿no? Es decir, que acá está haciendo una alusión a algo anterior a lo cristiano. ¿Sí? ¿Está? Bien. Hasta ahí habíamos leído, ¿no es cierto? Y vimos entonces hasta ahí. Si quieren entonces...